¿Cómo están? Bienvenidos a Carré d'Artiste. Yo soy Catherine Dossor y hoy hablaremos de cuál es la obra ideal para obsequiar a esa persona especial. Y por eso les vamos a dar algunos consejos. Hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta para saber qué obra queremos ofrecer. Lo más importante es a quién lo queremos ofrecer, cuál es la persona en quien le estamos pensando. Después, la segunda es en cuál lugar piensa colocar la obra de arte. Y por consecuencias de estas dos, de la persona en la cual estamos pensando y el lugar, es qué estilo le puede gustar. Acompáñame con algunos ejemplos. Como hablamos antes, la idea es de ofrecer realmente el regalo perfecto y pensar en arte para este regalo perfecto. Entonces, le queremos enseñar algunos tipos de estilos y estilos que van con la persona en la cual estamos pensando. Entonces, por ejemplo, esta artista, Paola Vergotini, es una artista de Argentina que estaría perfecto para un regalo a su hija o también a su mamá, porque al final es un estilo muy fresco, muy original, que puede ser una muy buena opción para una recámara de su hija o para su mamá. Lo que también queremos enseñar es que en todas las obras que tenemos diferentes opciones de marcos. Entonces, por ejemplo, si yo combino esta obra con este marco, les voy a enseñar, las podemos montar para que quede lista cuando regresa a su casa. Así, con el marco, la puede colocar directamente en su recámara. Con este marco es un estilo muy elegante, muy vintage, que combina perfectamente porque hay el dorado de la obra que está dentro, que está con el recorrido que está también en el marco. Esa es una opción más estética, más realmente sofisticada por una recámara. La otra opción sería con un marco más moderno, más contemporáneo, que nosotros llamamos marco glossy, porque es un marco brillante. Y en este caso cambia totalmente la percepción de la obra con este tipo de marco. Otra opción que les queremos enseñar, pensando al perfil y el estilo que le va a gustar a la persona en la cual están pensando. Así sería. Con este marco, como pueden ver, cambia muchísimo el impacto que tiene la obra de arte, considerando la persona. Ahí es mucho más moderno, es un estilo más contemporáneo en su casa y bueno, conviene perfectamente en ambos casos, para una persona joven, para un adolescente o para una mujer, su mamá o su amiga, con un estilo glossy de marco. Bueno, seguimos con algunos ejemplos más de qué estilo de arte podría considerar en su regalo, ¿no? Entonces, en este caso, es una obra de arte con una obra abstracta. Es de un artista que se llama Thierry Ziblo y ese artista crea sus composiciones de colores a través de la música. Escuchando música se le inspira su composición de colores que pone en su obra. Ahí, obra abstracta puede funcionar en ambos casos, para mujeres o para hombres. Es más, yo diría que puede ser también muy bien en la parte profesional, considerando una oficina o considerando un espacio más público. Y como van a ver, cambia mucho también con su marco. Entonces, si tomamos otra vez un marco glossy, negro, con esta obra, color amarilla, van a sentir mucha fuerza, mucha vida a tener el color enmarcado con un color oscuro, con un color negro así de su marco. Puede ser muy bien y muy estético también en una oficina en este caso. Si vamos con un doble marco, llamamos doble marco porque sí, efectivamente son marcos de madera con un tamaño mucho más grande. El resultado es diferente en este caso, ¿no? Yo siento que si con un marco blanco, en ambos, bueno, que sea marco negro o que sea marco blanco, la obra realmente sobresale perfectamente. Pero en este caso sí es un poquito más tranquilo, no tan fuerte respecto al impacto visual que van a tener a ver la obra.
En un contexto de su casa, yo diría que, bueno, y en la mayor parte de las casas tenemos paredes blancas y con una obra así, aunque es un marco blanco, con el color que tiene la obra va a resaltar mucho en una pared blanca, entonces no hay ningún problema. ¿Cómo ven? ¿Cómo les parece esta propuesta en obra abstracta? Seguimos con el último ejemplo. Muy bien, entonces nos encontramos con uno de nuestros últimos ejemplos de qué tipo de arte podrá convenir con la persona en la cual están pensando hacer un regalo de arte. Este último ejemplo es con una artista francesa que se llama Odile Escolier, que tiene un trabajo de arte basado en la relación con los seres queridos, con las familias o sus parejas, o la relación con la naturaleza. En este caso tomamos una obra de un paisaje que ella vive en los Alpes, en Francia, entonces se inspira mucho con sus caminatas en el bosque y en la naturaleza. Está en azul, con tonos azules. Si lo combinamos con un marco otra vez brillante, que llamamos glossy, blanco, van a sentir a ver la obra como un espacio muy contemporáneo, muy moderno. Puede ser en una sala, muy bien, funcionaría muy bien en una sala, funcionará muy bien en una recámara. Yo diría que esta artista le gusta mucho a las mujeres, de forma de sensibilidad que tenemos a ver este tipo de obra, y también por el aspecto muy poético de esta artista que refleja en su trabajo de arte. Entonces, con un glossy es más moderno y puede combinar muy bien con un interior realmente de todos los estilos, pero sí con tonos más neutrales. Si vamos con un marco que llamamos como más vintage, más sofisticado, cambia totalmente el impacto que tiene la obra. Ahí sí se ve no tan moderno, se ve más como forma más clásica, más efectivamente en un interior más rústico, o al contrario podría muy bien estar en un interior muy minimalista y justamente con un toque un poco diferente con este estilo de marco, ¿no? Como ven, así en tonos azules, ¿le gustaría tenerlo en su casa? Bueno, vamos a seguir con un poco más de información respecto a los diferentes tamaños que tenemos en nuestra galería Carré d'Artistes. Y estos tamaños que les voy a explicar son los mismos en las 40 galerías que tenemos en el mundo, aquí en México y bueno, en otros países del mundo. Primero tenemos un formato, el más chico, que es de 13 centímetros sobre 13 centímetros, que es este formato. Como siempre les expliqué, cada pieza son obras únicas. No hay réplica, no hay copia, tiene su certificado con el título, que sea con este tamaño o con los otros más grandes que tenemos en la galería. Ese es un formato que llamamos nosotros F1, por ser un formato 13 centímetros sobre 13 centímetros. Después seguimos con el formato que llamamos F2, que en este caso es 19 centímetros sobre 19 centímetros. Como siempre es cuadrado, por eso que se llama Carré d'Artistes. En este formato puede tener todos los artistas, porque todos los artistas trabajan en los 4 formatos que tenemos en esta pared y también en algunos grandes. Este formato, como he dicho, 19 centímetros sobre 19 centímetros, por la pieza de arte que está. Después hablamos del formato 25 centímetros sobre 25 centímetros, que es un formato que llamamos F3, formato 3, que es este tamaño. Ahí, igual, como les comenté, todos los artistas trabajan en todos los formatos. El último de este formato es el F4, que es 36 sobre 36. Es el formato más grande en los formatos más chicos que tenemos en la galería de arte. Y para terminar, les queremos enseñar el último formato que tenemos,
que son formatos más grandes, que son formatos de 50 hasta 120 centímetros por 120 centímetros. Como les estaba explicando, también tenemos más grandes formatos en Carré d'Artistes. Empezamos con un formato de 50 centímetros sobre 50 centímetros. Es este ejemplo que tenemos del artista Leila Vázquez, que es una artista americana que trabaja con acuarela y también bordados. Es muy novedoso su estilo porque mezcla las dos técnicas. En este caso pusimos un marco doble que en este caso amplía mucho la obra de arte para llegar a más de 70-75 centímetros de amplitud de arte, ¿no? Más o menos. Seguimos con una obra de 80 sobre 80 centímetros, que es de artista de Francia, Jamin, que es un artista en nuestra galería, que es un artista premium, que ya es un artista muy reconocido a nivel internacional. Está con un doble marco que podemos montar igualmente en la galería. Lo dejamos así para tener la opción para nuestros clientes de montarlo en blanco o de montarlo en negro, en este marco. El tamaño que sigue es un tamaño de 1 metro, 100 centímetros sobre 100 centímetros. Esta obra de Cristian del Monte, que fue nuestro artista que hemos tenido aquí en la galería pintando en vivo en el mes de diciembre. Estuvo aquí, es un artista chileno que trabaja la representación de la cultura prehispánica, y este tamaño en este caso es de 1 metro sobre 1 metro con también un doble marco de madera que amplía a 1,10 más o menos de tamaño. Así son nuestros grandes formatos, y el último más grande que tenemos en la galería es de 120 centímetros sobre 120 centímetros. Eso depende mucho después de lo que nuestros clientes buscan. Podemos hacer también composiciones de varias obras más chicas, como hemos visto antes, de formatos de 13 por 13 hasta 36 centímetros, y hacer unas combinaciones de arte para realmente considerar el espacio que piensa el artista, que piensa el cliente en su casa. Bueno, espero que les haya gustado la información que hemos proporcionado respecto a ofrecer arte, y no olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales, Carré d'Artistes México, Carré d'Artistes San Miguel, y nuestra tienda online, carredartistes.mx. En todos estos medios de comunicación tenemos mucho más información, y no olviden también de hacer like a nuestro video. Nos vemos muy pronto. Bye bye.